En este video vamos a desarrollar, en este y en el próximo vamos a desarrollar el tema de difracción. Nosotros en realidad los efectos lumínicos relacionados con este fenómeno ya lo hemos empezado a estudiar cuando vimos interferencias. Y allí vimos que como consecuencia de que las ondas electromagnéticas cumplen con el principio de superposición, justamente como consecuencia de la superposición de efectos de dos ondas luminosas en una región del espacio, generalmente todos los experimentos recogen estos efectos sobre una pantalla, aparece el fenómeno de interferencia. Cuando el fenómeno se generaliza a más de dos ondas que interfieren en un punto del espacio, entonces aparece el fenómeno de difracción que vamos a empezar a estudiar ahora. Antes de, digamos, para poder entrar en tema, digamos de que estos fenómenos no son explicados por la óptica geométrica. Si tenemos una fuente emisora de onda electromagnética, de luz, y en su marcha encuentra un obstáculo, la óptica geométrica predice que sobre una pantalla ubicada a cierta distancia de este obstáculo tendríamos que recoger un patrón que es parte de luz que tiene que ver con la cantidad de ondas que llegan a la pantalla y una parte bien diferenciada de oscuridad que es la parte de ese frente de onda, por decirlo de esa manera, que está obstaculizado por ese objeto. Es decir, sobre la pantalla tendríamos que ver dos zonas bien delimitadas. Sin embargo, no es lo que se observa. Lo que uno observa en la pantalla es una cosa como esta. Cuando la luz encuentra un obstáculo, sobre la pantalla aparece una zona, frontera entre una zona de oscuridad y una zona de claridad, pero en la zona de claridad aparece una alternancia de franjas oscuras y franjas claras, como ya habíamos visto en el patrón de interferencia, y además un cierto degradé de la intensidad de los picos luminosos, de las franjas luminosas, que a medida que nos vamos apartando del centro de la pantalla o del borde del obstáculo, va decreciendo. Bueno, estos fenómenos evidentemente no son explicados por la óptica geométrica, es decir, con el concepto de rayo luminoso, sino que se necesita el concepto de onda para poder explicarlo. Y antes de entrar en tema, vamos a hacer una aclaración. Existen dos formas de encarar el estudio de la interferencia y de la difracción. Si nosotros estamos suponiendo que la fuente luminosa, el obstáculo y la pantalla están a distancias muy pequeñas, muy cerca uno del otro, entonces vamos a tener que considerar con toda precisión la marcha de las ondas o de los rayos, porque la inclinación de ellos va a tener importancia en el estudio. Por el contrario, si la fuente luminosa, el obstáculo y la pantalla están a una distancia considerable, ya más adelante vamos a ver algún criterio para establecer esto de distancia considerable o no, los rayos emitidos por la fuente luminosa pueden ser considerados todos saliendo de la fuente en forma paralela y que llegan a la pantalla en forma paralela. Esto introduce simplificaciones notables en el desarrollo matemático y es el enfoque que nosotros vamos a adoptar. Cuando las distancias son grandes, vamos a estar bajo la hipótesis de difracción de Fraunhofer, que es la que nosotros vamos a estudiar, y en el caso contrario, es decir, cuando las distancias no son considerables y la inclinación de los rayos ha de ser tenida en cuenta, estamos bajo la hipótesis de difracción de Fresnel. Bueno, muy bien. Entonces, con la hipótesis de la difracción de Fraunhofer, más el principio de Huygens, que nosotros ya hemos visto en el capítulo de polarización y naturaleza de la luz, vamos a comenzar a estudiar este fenómeno. Bien, entonces, para fijar idea, vamos a estudiar con detalle un experimento clásico de difracción, que es la difracción de Fraunhofer por una rendija rectangular. Entonces, otra vez,
si un frente de onda, es decir, si luz en una trayectoria, en su trayectoria, se encuentra con un obstáculo, acá vale aclarar que obstáculo puede ser o un objeto opaco que se interponga en el camino de esos rayos luminosos, o bien una abertura, como en el caso de este ejemplo, en el caso de una rendija. Cualquiera de los dos funciona o tiene, digamos, entra en la definición de obstáculo. Cuando entonces un frente de luz se encuentra con una rendija, la óptica geométrica predice que sobre la pantalla vamos a obtener una imagen que replica la forma de esta rendija, habiendo una franja luminosa que tiene las mismas dimensiones de la rendija y el resto totalmente opaco porque los rayos luminosos no han alcanzado a pasar a través de esta rendija. Lo que muestra la experiencia es justamente que sobre la pantalla, después de que la luz pasa a través de la rendija, se recoge un patrón, que es el clásico patrón de difracción, que es muy similar a la interferencia, pero que acá aparece como consecuencia de la superposición de muchos rayos luminosos y no solamente de dos rayos luminosos que salen de dos fuentes. Entonces, acá tenemos una, digamos, explicación, una representación gráfica de lo que sería estudiar el fenómeno de difracción como consecuencia de luz, ondas luminosas que pasan a través de una rendija de ancho A. Si estuviésemos bajo la suposición de la difracción de Fresnel, tenemos que considerar la inclinación de los rayos que salen de esa rendija al impactar sobre la pantalla, y esto se da toda vez que la distancia de separación entre la rendija y la pantalla es pequeña. Si en cambio estamos trabajando bajo la hipótesis de Fraunhofer, donde esta distancia es considerable, podemos considerar que todos los rayos que salen de la ranura rectangular que estamos considerando como obstáculo, salen en forma paralela. Y entonces simplifica, como habíamos mencionado antes, el tratamiento matemático que vamos a hacer. Muy bien, entonces vamos a trabajar con esta suposición y vamos a analizar la difracción para una sola ranura. Y entonces vamos a considerar este caso. Acá vemos que la distancia de separación entre el obstáculo y la pantalla es mucho mayor que la abertura de esa rendija. Ahí ya tenemos algún criterio, digamos, para establecer eso. Después vamos a fijarlo un poco más. Para poder hacer el análisis vamos a utilizar el principio de Huygens, que dice lo siguiente. Como la fuente emisora de los rayos luminosos está muy alejada de la pantalla, entonces podemos suponer con toda tranquilidad de que cuando ese paquete de ondas llegue a la rendija, el frente de onda que está conformando ese conjunto de ondas es un frente de onda plano. Entonces, el frente de onda plano alcanza simultáneamente a todos los puntos sobre la ranura, y aplicando el principio de Huygens se pueden considerar que todos esos puntos ahora se van a comportar como fuentes de ondas secundarias que van a emitir en fase. Por lo tanto, y utilizando el criterio de Fraunhofer, estos rayos salen emitidos de estas fuentes de ondas secundarias y salen en forma paralela, uno respecto del otro. Entonces, cuando alcanzan la pantalla, esta es la situación, lo hacen en un punto P cualquiera, a una distancia y respecto del centro de la pantalla. Como los rayos son considerados que salen en forma paralela y las dos fuentes están emitiendo en fase, entonces la única posibilidad de que haya una diferencia de fase entre dos rayos cualesquiera que pertenecen que salen de la rendija está dado por la diferencia de distancia o diferencia de camino óptico que recorren esos dos rayos. Para hacer el análisis vamos a tomar dos puntos cualquiera de esa rendija, por ejemplo, el punto superior, es decir, el punto que está inmediatamente en el borde inferior, en la parte superior de esta rendija, y el punto medio de dicha rendija. Las dos fuentes secundarias emiten ondas secundarias en fase,
Y la diferencia de camino óptico, si estamos trabajando bajo el supuesto de Fraunhofer, está dado por esta distancia, A sobre 2, que es la mitad de la distancia de la rendija, o sea, la distancia de separación entre esas dos fuentes de ondas secundarias, por el seno del ángulo θ, siendo θ el ángulo de inclinación de cualquiera de los rayos que sale en forma paralela respecto de la perpendicular a la pantalla. Acá lo tenemos en la gráfica. Muy bien. Entonces, el criterio de interferencia destructiva va a estar dado cuando esta diferencia de camino óptico sea más o menos lambda sobre 2. Es decir, cuando esta diferencia sea media longitud de onda, va a haber interferencia destructiva. Y eso rápidamente me da el criterio, me fija el criterio de que el seno del ángulo de inclinación de los rayos tiene que ser igual a lambda dividido A, donde lambda es la longitud de onda de la luz que se está utilizando para el experimento, es decir, que está atravesando la rendija, y A, como dijimos, es el ancho total de la rendija. Muy bien, perfecto. Esto en realidad, como ya sabemos y como habíamos estudiado en interferencia, se va a producir toda vez que el seno de θ sea un número de entero de veces de lambda sobre A. Entonces, ese número entero va a estar representado por m, que puede tomar los valores más menos 1, más menos 2, más menos 3, etcétera, hasta el infinito. Este es el criterio, entonces, de interferencia destructiva. Es decir, es la condición que debe tener o que debe cumplir el ángulo de inclinación, mejor dicho, el seno del ángulo de inclinación, respecto de la longitud de onda de la luz y del ancho de la rendija para que aparezcan franjas oscuras. Obviamente, trabajando bajo el supuesto de Fraunhofer, las distancias son grandes, las distancias de separación entre el obstáculo y la pantalla son grandes, por lo tanto, el ángulo θ en general es pequeño. Y nosotros sabemos de la trigonometría que cuando eso sucede, el ángulo y el seno del ángulo tienen prácticamente el mismo valor tomando el ángulo en radianes. Por lo tanto, con el criterio de pequeños ángulos, podemos simplificar la condición de interferencia destructiva de esta manera. Como siempre, θ medido en radianes. Muy bien. La distancia vertical, medida a partir del centro de la pantalla, en la cual va a aparecer las franjas oscuras, viene dado por esta condición. La tangente del ángulo θ está dado por el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente de este triángulo rectángulo. Como esta distancia es grande y esta distancia en general es pequeña, este ángulo es pequeño, volvemos a utilizar la aproximación trigonométrica, entonces el valor del ángulo, del seno y de la tangente son similares, y entonces me queda que del valor de la expresión que me da la tangente de θ, yo puedo simplificar o, digamos, tomar la tangente de θ como el valor de θ, tomar este criterio de interferencia destructiva que habían conseguido antes, reemplazarlo en esta expresión, y me queda la expresión válida para encontrar la posición de la franja oscura, de las franjas oscuras, en tanto y en cuanto estemos trabajando bajo el supuesto de difracción de Fraunhofer. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos sencillos, ¿sí? Y vamos a encontrar ahora el patrón de intensidad, es decir, una expresión matemática que me dé el patrón de intensidad que yo estoy recogiendo sobre una pantalla. Entonces, vamos otra vez a volver a la idea original, es decir, las fuentes de ondas secundarias que están emitiendo, según el principio de Huygens, ondas y que van a interferir o que van a llegar al punto P de la pantalla. Y entonces, para poder encontrar el patrón de intensidad, vamos a hacer exactamente el mismo trabajo que hicimos en interferencia. Vamos a representar cada onda que está saliendo de las fuentes secundarias, puntuales secundarias, a través de fasores. Evidentemente, el primer máximo se va a obtener en el centro de la pantalla, es decir, cuando todos los rayos saliendo paralelos de la rendija lleguen al punto O, que es el centro de la pantalla. Ahí todos los rayos tienen
salen en fase emitidos por las fuentes que están trabajando en fase, recorren la misma distancia, llegan todos en fase, hay una interferencia constructiva del máximo de intensidad. La representación fasorial de esta situación está dado por esta gráfica, todos los fasores alineados y dando en el punto O un máximo de intensidad de campo eléctrico E sub 0. Si nosotros consideramos cualquier otro punto de la pantalla, como por ejemplo el P, ya los rayos o las ondas que son emitidas por estas fuentes presentan una diferencia de fase porque hay una diferencia de distancia o de camino óptico recorrido. La representación fasorial va a estar dada por este diagrama, donde la pequeña inclinación de un fasor respecto del siguiente está dando cuenta de esa diferencia de fase. Particularmente nos interesa el desfasaje entre el primer rayo, emitido por la fuente secundaria que está inmediatamente en el borde superior de la rendija, y la que está en el borde inferior de la rendija. Eso está dado por este ángulo beta. Y como vemos, la suma vectorial de los fasores que están llegando al punto P, que representan a las ondas que están llegando al punto P, me da el campo eléctrico resultante en ese punto, que en este caso es EP. Si nosotros quisiéramos obtener una representación fasorial, digamos, más cercana a la realidad, lo que tenemos que hacer es llevar el número de ondas secundarias o de fuentes emisoras de ondas secundarias al límite, es decir, llevarlo al infinito. En ese caso, esta poligonal se va a convertir en un arco de circunferencia, donde la longitud va a seguir siendo E sub 0, porque da cuenta de la máxima intensidad en el punto O. La cuerda subtendida desde el punto A al punto B de este arco de circunferencia me está dando el valor del campo eléctrico resultante para el punto P. Sobre este diagrama vamos a trabajar. Siendo beta el ángulo de desfasaje entre el rayo de la fuente que está en el borde superior de la rendija y la fuente que está en el borde inferior de la rendija, entonces este ángulo central también es beta. Si esta línea cae en la mitad de EP, esto es beta sobre 2, y a través de la relación trigonométrica que me dice que la longitud del arco es igual al radio por el ángulo central, siendo la longitud del arco E sub 0, entonces vemos fácilmente que el radio de este arco de circunferencia, que es la distancia CB o CA, es E0 dividido beta. Como esta línea corta por la mitad a EP, entonces el seno de beta es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Luego, esta semilongitud es E0 sobre beta por el seno de beta sobre 2. Muy bien, perfecto. Entonces, de acá, de esta relación, podemos despejar EP y llegamos a esta expresión de acá, que es la expresión matemática que me da el campo eléctrico resultante en un punto P sobre la pantalla, a una distancia I cualquiera contada a partir del centro de la pantalla. Nosotros en general estamos trabajando de una manera mucho más cómoda midiendo la intensidad del patrón de difracción o de interferencia. La intensidad es proporcional a el valor medio del módulo del vector de Poynting, que tiene que ver con el cuadrado del campo eléctrico. Eso lo vimos en onda electromagnética. Y también lo vimos en interferencia. Bueno, elevando al cuadrado esta expresión, tenemos entonces la expresión de la intensidad, la fórmula que me da la intensidad del patrón de difracción para una sola ranura rectangular bajo las hipótesis de Fraunhofer. Ok. La relación que hay entre el ángulo beta y el ángulo tita, o el seno del ángulo tita, es esta de acá, ¿sí? Están relacionando la diferencia de trayectorias entre el extremo superior y el extremo inferior, entonces llegamos a esta conclusión. Esto ya lo habíamos visto incluso en el tema de interferencia. Entonces se puede reemplazar la expresión de beta en esta expresión de acá y obtener esta expresión.
simplemente acá la variable independiente es beta, desfasaje entre el primero y el último rayo que atraviesan esa rendija. Acá la variable independiente es θ, que es el ángulo de inclinación de los rayos respecto del eje de la pantalla. Cualquiera de las dos me sirve para hacer el análisis y hacer una representación gráfica, que es esta que tenemos acá. Que es esta que tenemos acá. Las condiciones para las franjas oscuras es fácilmente obtenible. Partimos del criterio de mínimo, es decir, esta formulita de acá, que habíamos obtenido antes, esta. Entonces vamos a descubrir que los ceros de esta función se dan cuando se cumple esta relación, que es exacta, es decir, los ceros de esta función están dados cuando el numerador se hace cero, y el numerador se hace cero cuando el seno de θ tiene ceros, y que se presentan en esta condición de acá, que es la misma condición que habíamos obtenido a través de un análisis geométrico del fenómeno de difracción. Ahora volvemos a recuperar esta condición a través del análisis de los mínimos de la función que me da la intensidad en el patrón de difracción. Entonces, los mínimos se van a producir cuando se cumple esta relación para estos valores de m, y acá tenemos la representación gráfica. Para m igual a 1 tenemos un 0 en valor positivo o negativo, para m igual a 2 el segundo 0 y el tercer 0, y así sucesivamente. Para encontrar los máximos, el primer máximo ya lo hemos analizado o lo hemos discutido. Va a producirse cuando la intensidad, cuando esto tome el valor 1, ¿sí? Para el primer máximo eso es sencillo, va a estar exactamente en el centro de la pantalla. Para θ igual a 0 se va a producir el primer máximo de intensidad. Para encontrar los otros máximos la cosa ya no es tan sencilla, porque nosotros tendríamos que tomar esta expresión y derivarla, derivarla respecto de beta, igualarla a 0, o esta función, derivarla respecto de θ a igualarla a 0. Cualquiera de los dos me va a devolver el criterio de máximo para esta función. El problema es que la presencia del término beta sobre 2, o este término de acá, hace que esto sea una función trascendente y que la solución, o sea, que los ceros los máximos de la función sean necesario aplicar métodos numéricos para poder encontrarlo. La cuestión es que uno puede trabajar con un valor aproximado, suponiendo que los máximos de esta función, o de esta, se alcanzan cuando el seno de beta sobre 2 toma los valores máximos, cosa que no es del todo correcto, pero en la práctica se observa, si tomamos ese criterio de aproximación, que el beta tiene que valer, analizando esta expresión de acá, que los máximos de esta función se presentan cuando beta toma los valores 2m más 1 pi, siendo m 0, 1, 2, 3 y todos los valores enteros. En la práctica, uno, digamos, adoptando este criterio, llega a esta expresión del valor máximo. Es decir, se producen los valores máximos de intensidad con esta formulita. En realidad uno puede descubrir que hay una pequeña discrepancia entre lo que predice esta aproximación y lo que realmente sucede. El máximo de primer orden, que sería este de acá, el máximo de segundo orden, que sería este de acá, y el de tercer orden, que sería este de acá, toma los valores según esta expresión que están aquí escritos, ¿sí? Si el valor máximo en el patrón de difracción es I sub 0, el pico de el pico de intensidad del primer máximo secundario, según esta expresión, tendría un valor de 0,0450 de I sub 0. En realidad, en la práctica, digamos, y con los valores exactos, se calcula de que el máximo de intensidad para el primer secundario es de 0,0472. Y así pasa esa pequeña discrepancia con el resto. De todas maneras,
es bastante buena la aproximación y nos salva de tener que hacer o de tener que aplicar métodos numéricos más complicados. Bien. Entonces acá tenemos el patrón resultante. Entonces la gráfica, vemos la expresión matemática de la intensidad, vemos que da cuenta de ese degradé de intensidad luminosa que se observa en la pantalla cuando aparece el patrón de difracción. Hay un máximo de intensidad que es muy marcado y los máximos secundarios, primero, segundo, tercer orden, van decreciendo rápidamente en intensidad y va dando ese marcado degradé típico de un patrón de difracción. Un parámetro importante dentro del patrón de difracción es lo que se llama el ancho del patrón. El ancho del patrón tiene que ver con esta distancia angular, que es el ancho, digamos, de la franja central, que es el más significativo dentro del patrón de difracción. Se toma el criterio de calcular el máximo central entre los dos primeros mínimos o el mínimo de primer orden. Es decir, el ancho central, a los fines de cálculo, se va a extender desde este punto hasta este punto de acá. Eso es lo que nos va a dar el máximo central. Entonces, con esa idea, se calcula el primer mínimo, que es esto de acá, que corresponde al valor de lambda sobre 2, siempre trabajando bajo los supuestos de ángulo pequeño. Y entonces ahí tenemos el doble de este valor, me da la distancia angular o el ancho medido en variable de posición angular que tiene el patrón de difracción. Lo que se puede observar es que evidentemente ese máximo angular, ese ancho angular, perdón, está dependiendo de la relación entre la longitud de onda y el ancho de la abertura. Cuando A tiene el mismo valor o valores aproximados a la longitud de onda, lo que se puede observar sobre la pantalla es que el ancho es muy grande. Esto hace que el patrón de difracción se pierda o se diluya, es decir, uno ve una mancha muy grande de una intensidad apreciable, como se ve en la gráfica, sobre la pantalla y no se distingue esa alternancia o esa alternancia de franjas oscuras y claras y tampoco se ve claramente el degradé de intensidad. Cuando la relación entre el ancho de la rendija y la longitud de onda empieza a ser apreciable, es decir, el ancho de la rendija es mayor a la longitud de onda que se está utilizando para reescribir el fenómeno, vemos que el ancho empieza a ser cada vez menor. Es decir, la franja central se va haciendo cada vez más angosta. Acá tenemos una gráfica que corresponde a A igual a 5 veces lambda. Acá tenemos una gráfica que corresponde a A igual a 8 veces lambda. Y a medida que el A va siendo mayor a la longitud de onda, el máximo central se va haciendo cada vez más angosto. Bueno, muy bien, perfecto. Con esto entonces terminamos la primera parte de este tema. Ya en el segundo video empezaremos a desarrollar redes de difracción.